Listo, ahora sí entraste a la This buena meeting is clase. being recorded. Así da gusto sin que tener la presión de que me va a reprobar. Ah, eso sí, pues. Es que no se puede tener todo en la vida. Ya sé. No, ¿Qué pero tal en la así está maestría? bien. ¿Cómo te va? Bien, está potente, Perfecto. está potente, pero bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Ahora sí, Bienvenido, mira. hasta voy a aprender. Ok, ahora sí. Ahora sí vas a aprender. Sí, Bienvenido, mi hermano Ignacio. Buenas, buenas tardes, noches ya. ¿Ahí me Sí, escuchan? sí, claro que sí. Gracias. ¿Quién tenemos aquí? Tenemos usuario de Zoom. ¿Eres Esme? Hola, buenas noches. Sí, Ah, ok. aquí Bienvenida. ya, atentos. Ok, ok. Tenemos otro que es Huawei P30, mi hermano Sebastián. ¿Sí? El que dice Huawei P30. Bueno, no dice. Bueno, bienvenida, mi hermana Tere. ¿Sí? ¿Es Tere? Mi hermana Rebeca. Hola, pastor. Bienvenida. ¿Cómo estamos? ¿El audífono? Sí. Ay, bien, pastor, buenas noches. Buenas Corriendo porque llegué noches. de trabajar. Ok, perfecto. Bienvenido, mi hermano Josué. Noches, hermano, Dios le bendiga. Buenas noches. Mi hermano Emilio, buenas noches. Bienvenido. Hola, buenas noches, saludos a todos. Gracias. Saludos. Ok, pues tenemos a varios, tenemos de diferentes lados de la República. Creo que mi hermano Huawei, ¿eres mi hermano Sebastián? ¿Sí? ¿Huawei P30? No dice. Active su micrófono. Ok. ¿Este será el de los audífonos? ¿Quieres que te preste los audífonos? Ok, ahí está. Ya llegó mi hermano Sebastián. Huawei P30, quién sabe quién será. Pero ahí, luego que nos diga. Bienvenido, mi hermano Sebas, ¿cómo estamos? Bien, hermano, con la disposición de seguir aprendiendo. Perfecto. ¿Qué les parece? Vamos a orar para comenzar. Oramos. Bendito Padre, te agradecemos mucho este momento, este tiempo que podemos tomar para estudiar tu palabra, para la carta a los romanos. Te suplicamos que tú hables a nuestra vida de manera especial, a cada uno de nosotros, que no sea solamente para conocer información, sino para conocerte a ti, ir a una relación contigo y saber el mensaje que nos tienes a cada uno. Gracias por cada uno de mis hermanos, bendíceles en el nombre de Jesús. Amén. Ok, ¿cómo vamos a manejar aquí? Bueno, algunos ya saben cómo son mis clases y todo eso. Mi idea de la clase es diálogo, es que interactuemos entre todos. Ustedes me pueden interrumpir, yo estoy explicando, ustedes me pueden interrumpir y dar su punto de vista. Bienvenida. Yo pregunté a mi hermana Huawei, ¿quién es? ¿Cuál es su De nombre, Lidia, perdón? de Lidia, Ah, Lidia. Ok, ahorita. ¿no? Lidia, ¿verdad? De Lidia, así Ah, es, de Lidia, Guadalajara. Lidia. ¿Ya me Lidia, ubicaste? perfecto. Sí, ya, 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 ya. Ok, Lidia. Muy bien, ya le cambié el nombre. muy bien, Perfecto. gracias. Ok, entonces aquí es diálogo. La idea es que empecemos a dialogar, compartir y todo eso. Vamos a ver los 16 capítulos de esta carta. Este es un manjar que vamos a ver de la carta a los romanos. Ya estuvimos viendo el Evangelio de Marcos. Van a descubrir los que ya estuvieron en el Evangelio de Marcos que esta es una literatura totalmente diferente, totalmente diferente. Ahora, eh,
la carta a los romanos, a ver, una pregunta, ¿quién escribió? Bienvenida mi hermana Mayra, Marta, bienvenida. ¿Qué más tenemos? No sé, ok. A ver, dígame, ¿quién escribió la carta a los romanos? Hola, hermanito, hola a todos. Pablo. Pablo. Se- Pablo. Sí. Según lo dictó y alguien lo escribió por él. No se escucha, pastor, no sé si soy yo. Ya. Oh, se conectó es. ¿Quién se conectó? Ah, espérame. Es... Ya, conéctalos. Ok, ¿me escuchan? Y ahora sí. Ok. ¿Escuchan? No. Ok. Versículo, el versículo 22, ¿qué dice? ¿Quién escribió la carta? Tercio. Tercio, ya ven que no fue Pablo. Obviamente entendemos que el autor, ¿quién es? Es Pablo y probablemente Tercio es su escribano, su copista o que escribano le vamos a poner, dice que he escrito la epístola, le saludo en el Señor. ¿Ah? Entonces, ahí está. Primero entendemos que fue Tercio el escritor de la epístola, de la carta a los romanos. Ahora, ¿qué saben o vamos a ver, cuándo se escribió la carta a los romanos? Posiblemente, creo que es... Em, creo que es aquí, en Hechos capítulo 20. Perdón. Hechos capítulo 20. Probablemente es aquí, dice. Ellos están en recorrido de Macedonia y Grecia. Vamos a ver el mapa. Y hay un mapa donde podemos... ah, este es el... Ah, pero este no es el segundo viaje de misión de Pablo. Permítame un minutito nada más. Aquí. Este es el tercer viaje de misión de Pablo, ¿sí? ¿Alcanzan a ver el mapa? Bueno, aquí, a ver si, déjenme hacer. Aquí, pues donde nosotros sabemos, aquí es África, para acá es Asia y aquí es Europa. ¿Ya saben? ¿Ok? Entonces, aquí, en esta partecita de aquí, está Jerusalén. Es muy pequeño Israel. Vamos a aquí está, ¿sí? Entonces, es muy pequeño. Pablo parte de Antioquía en su tercer viaje misionero y se va todo esto así. Y se va, pasa aquí donde le llama Asia, pero se va a Macedonia. Aquí es Macedonia. En Macedonia está Filipo, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea. Y aquí se llama Acaya. Nosotros no le conocemos hoy como esa zona no se llama Acaya hoy se llama Grecia. Esto es Grecia, donde está Corinto, Esparta, Atenas, ¿sí? Y entonces parece ser que según el texto, aquí donde lo tenía en Hechos 20 dice, después de cesar el disturbio, Pablo mandó llamar a los discípulos y habiendo exhortado, se despidió y salió para ir a Macedonia. ¿Dónde dijimos que es Macedonia? Aquí. Aquí está Macedonia. Entonces, seguimos leyendo. Y dice, recorrió aquellas regiones exhortándoles con abundancia de palabras y luego llegó a Grecia. Entonces dice,
aquí está Grecia, posiblemente es aquí en Corinto donde llegó, aquí de donde escribe donde va a escribir la carta a los romanos. Entonces dice, después de estar él allí 3 meses. Ahora, en esos 3 meses es lo más probable que Pablo haya escrito esta carta. Los judíos tramaron un complot contra él cuando estaba por navegar rumbo a Siria, de modo que decidió regresar por Macedonia. Entonces dice que le acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, los tesalonicenses Aristarco y Segundo, y Gallo, de Derbe. Entonces, ¿por qué suponemos que es que ahí escribió eso? Porque según aquí en Romanos 16, a ver, permítame un tantito, creo que aquí en Romanos 16 dice, le saluda a Timoteo, mi colaborador Lucio Sopater, y dice, le saluda Gallo, ¿qué? Hospedador mío. Entonces parece ser que Gallo es su hospedador aquí en Grecia. ¿Y en dónde en Grecia? Gallo es de Corinto. Entonces parece ser que Gallo es el hospedador. Cuando Pablo llegó a Corinto, Gallo fue su hospedador desde antes, cuando él sembró la iglesia ahí en Corinto. Entonces dice que Gallo es su hospedador y parece ser que él escribe de ahí. Posiblemente algunos datan que se escribió como más o menos del 54 al 56 o 56 al 58, que para mí es más probable que sea del 56 al 58, porque es en el tercer viaje de misión y Pablo se encuentra ahí. Entonces él escribe. ¿A quién le escribe? A los romanos, a Roma. Entonces, ¿qué es esa iglesia? Esa iglesia no la fundó Pablo. Parece ser que esa iglesia se fundó de la diáspora, se hizo de la diáspora judía, bueno, diáspora de los judeocristianos. ¿Se acuerdan cuando en el capítulo 7 del libro de los Hechos matan a Esteban? Entonces, en el capítulo 8 dice que se empezaron a distribuir y parece ser que llegó el evangelio allá a Roma. Entonces, ahí esa iglesia no es fundada por él. Y entonces, ¿para qué escribe Pablo? ¿Por qué va a escribir a esta iglesia? Parece ser que les escribe porque él tiene pensado ir a Roma. Y entonces escribe para que no haya confusión ni nada de eso, que ellos piensen que por qué va a ir Pablo. ¿Para qué va a ir Pablo? Ellos han de pensar, bueno, ¿a qué viene Pablo? No tenemos una buena doctrina, no conocemos bien del Señor, ¿qué nos piensa enseñar? Entonces Pablo va a mandar esta carta para presentarse y para presentar el Evangelio. Eso es lo que va a hacer Pablo. Y entonces, en esa presentación, que eso es la intención de Pablo, nos da una maravillosa carta, y yo digo posiblemente la más maravillosa carta de Pablo y del Nuevo Testamento. Vean, qué bueno que Pablo escribió esta carta con ese propósito. Qué bueno que la escribió porque ahora, después, 2000 años después, nosotros podemos disfrutar de eso. ¿Ok? Entonces parece ser que ese es el propósito de Pablo de escribir. Ahora, voy a tomar algunos detalles donde dice, si se dan cuenta, en toda la carta siempre va a decir Evangelio de Dios, es intercambiable, luego dice el Evangelio de Jesús, y bueno, ese es el Evangelio de Dios y el Evangelio de Jesucristo, y lo va a decir así. Ahora, hay creo que solamente un comentario, y está en inglés, que le llama a esta carta el Evangelio según el apóstol, según San Pablo. Y vamos a descubrir que en toda la carta, que esta es la carta, es el Evangelio de Jesucristo. Vimos el Evangelio de Marcos y descubrimos que en el Evangelio de Marcos, para Marcos el Evangelio es Jesucristo. Y el Evangelio de Marcos es uno de los 4 evangelios que nosotros tenemos que se escribe en forma narrativa, no en forma epistolar como la que va a escribir, como la que escribe aquí Pablo.
Y entonces sabemos que Marcos presenta el Evangelio como Jesucristo. Sin embargo, aquí vamos a encontrar otro Evangelio. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, no hagamos el quinto Evangelio? No debemos de hacer el quinto Evangelio porque Pablo escribe el quinto Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que estudiar esta carta como el Evangelio. Entonces, no tenemos 4, tenemos 5. Y probablemente, bueno, todavía no hemos visto Apocalipsis. Cuando leemos Apocalipsis, vemos un sexto Evangelio. Sí. Pero bueno, ese sería hasta aquí. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Pregunta, trauma? Ok, estoy contextualizando nada más. Ahora, vamos a ver cómo se presenta Pablo. En las epístolas o en las cartas siempre va a haber una presentación. Ahora, Pablo se va a presentar aquí de manera diferente porque recuerden, Pablo no fundó esta iglesia. Él no es el fundador de esta iglesia. Tampoco de la iglesia de Colosas, tampoco es el fundador. La epístola a los Efesios no es a los Efesios, es a otro lugar que parece ser que es del Valle del Lico, como ahí de Colosas, el Valle del Lico, y por ahí se encuentran otras ciudades o otros pueblos donde parece ser que Pablo está escribiendo. Y entonces en Éfeso, la carta que tenemos a los Efesios no es para los Efesios. ¿Por qué no es para los Efesios? Te vas a dar cuenta cuando la leas que realmente en el texto original no dice para quién es, no dice que es para los Efesios. Así se tomó. Entonces, esas son las 3 cartas donde Pablo no fundó iglesias, que es en Colosas, que es esa de Éfesos, del Valle del Lico, pero Éfeso sí la fundó. Nosotros entendemos que Éfeso sí fue fundada, pero esa carta a los Efesios no es para los Efesios y tenemos la carta a los Romanos, que tampoco la escribió. ¿Ok? Entonces, bueno, sabemos perdón, que tampoco la fundó y tampoco la escribió, porque ¿quién la escribió? Tercio. Tercio, muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Vean lo que dice aquí el primer versículo, y esto es enorme lo que viene, ¿eh? Porque dice, Pablo, siervo. La palabra en griego es doulos. Entonces, ay, permítame tantito, porque aquí voy a cerrar aquí el mapa, ya no ocupamos el mapa. Uy, no me está dando sí, el léxico. Entonces, la palabra es doulos, es esclavo. Sin embargo, aquí no escribe Pablo, no escribe aquí, los traductores no ponen esclavo, ponen siervo. Parece ser que este es un eufemismo, que lo ponen para presentar la palabra no tan fuerte, para decir, pero Pablo sí se está presentando como esclavo, no como siervo. A veces hay otras palabras en griego que significan siervo como ministro, como alguien que sirve, pues. Pero aquí Pablo no se va a presentar como siervo, Pablo se va a presentar como esclavo de Cristo Jesús. Y ahora vean lo que dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser ¿qué? Apóstol. Vamos a ver también esa palabra, un poquito eso de apóstol, porque es apóstolos. Apóstolos significa mensajero. Es la idea de mensajero, embajador, y algunos lo han tomado hoy como la idea de misionero. Entonces, él es mensajero, tiene un mensaje de parte de Dios. Algunos han dicho, es que este apóstolos es porque Pablo fue de los 12 apóstoles. No, Pablo no fue de los 12 apóstoles. Pablo fue un apóstol, un enviado, que posiblemente llegó a ser del nivel de los 12, sí, pero él no fue de los 12. ¿Se acuerdan en el libro de los Hechos? Creo que en el libro de los Hechos, eh, en el capítulo 1, Pedro dice cuáles son los requisitos para llegar a ser un apóstol, porque en el capítulo 1 de Hechos ya Judas había muerto.
y entonces necesitaban elegir a otro apóstol. Y solamente esa vez es cuando se da, solamente una vez en el libro de los Hechos, porque en el capítulo 12 muere Jacobo, otro de los 12 apóstoles, y ya no eligen a otro apóstol. Solamente parece ser que eligen a ese 12 en el capítulo 1 porque los 12 apóstoles le van a dar representación al libro de los Hechos. Pero sabemos principalmente que en el libro de los Hechos, quien da el seguimiento no son los apóstoles, es el Espíritu. Entonces vean los requisitos. El 21 dice, por tanto, de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan. Entonces, según Pedro, para elegir a uno de los apóstoles, para elegir a un apóstol más, para que se cumplan los 12, para que se completen los 12, perdón, decía que debían de haber estado desde el bautismo de Juan hasta el día en que fue tomado de nosotros y recibido arriba. Pablo no estuvo desde el bautismo de Juan. Es preciso que uno sea con nosotros testigos de su resurrección. Pablo tampoco fue testigo de su resurrección. ¿Ven? Entonces Pablo no es de los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles se cierra aquí, solamente aquí. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque hay una corriente muy fuerte que se llama, que le hablan de la sucesión apostólica y la sucesión apostólica. Y también he escuchado en otros movimientos donde dicen el apóstol, el gran apóstol que viene. No, apóstol, según lo que entendemos aquí, es enviado. Entonces Pablo no se presenta como el gran apóstol. Aquí en la carta a los romanos, Pablo ya había compartido, ya había llegado a todos estos lugares, a ver, para que vean en el mapa, a todos estos lugares Pablo ya había evangelizado. Todo este era el mundo grecorromano, aquí a Chipre, Creta, creo que sí, es Creta, Malta, por aquí está. Entonces, todos estos lugares ya él había evangelizado, ya había sembrado iglesias. Y Pablo no se presenta como el gran apóstol, como el gran, no, se presenta como el esclavo de Cristo Jesús. Ve, eso me gusta, porque hoy en día a veces algunos se presentan, el gran siervo, el gran misionero, el gran apóstol, el gran maestro. No existen grandes en la obra de Dios, solamente existen siervos, solamente existimos esclavos de Cristo Jesús, llamados a ser apóstol, enviado. Ahora, si se dan cuenta, Pablo no dice, yo soy apóstol porque el Señor vio algo en mí, no. Vean que todos estos verbos que va a presentar son como pasivos, es decir, Dios lo puso a él, no es que él por su gran elocuencia y todo eso. Entonces dice, según aquí, fue llamado, otro. Luego dice, apartado para el evangelio de Dios. Otra cosa, fíjense, hermanos, es llamado y es apartado para el evangelio de Dios. ¿Se acuerdan qué es lo que Pablo estaba haciendo antes de que fuera llamado para eso? Es en el capítulo 9 del libro de los Hechos. Perseguir cristianos. Estaba persiguiendo cristianos y él pensaba que lo estaba haciendo bien en nombre de Dios, pero él se equivocó. Entonces, él se dio cuenta que él no estaba haciendo nada. Y Jesús tuvo que aparecérsele y lo llamó, lo apartó, lo trajo. Entonces Pablo entiende que él no tiene nada que aportar, de decir yo aporto esto a lo que Dios hizo. Esto él lo presenta como todo totalmente obra de Dios. Así se está presentando Pablo. Maravillosa presentación, ¿eh? Humilde presentación, que a veces nosotros, en lugar de presentarnos así, a veces nosotros presentamos nuestras credenciales, pero él está haciendo eso. Luego dice versículo 2, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Ahora, hay una idea muy arraigada que dicen, es que todo el Antiguo Testamento
habla de Jesús, habla del Mesías. Siendo sinceros, cuando uno lee el Antiguo Testamento, por ejemplo, si uno lee el Pentateuco, no hay ninguna referencia al Mesías en todo el Pentateuco. Si uno lee casi los libros históricos, no hay ninguna referencia al Mesías en los libros históricos. Donde sí encontramos algunos pasajes que hablan acerca del Mesías es en los libros proféticos. Por ejemplo, yo doy al profeta, doy estudios del profeta Jeremías y en ningún pasaje del profeta Jeremías hay una referencia al Mesías. ¿Ok? Ahora, esto no quiere decir que no hable de eso. Voy a interpretar esto a partir del Evangelio de Juan. Yo les he dicho, no podemos hacer eso, pero no estoy interpretando lo que Pablo está diciendo aquí en cierta manera, sino más bien lo que Pedro dice, lo que dice Juan. Entonces voy a interpretar de esta forma. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿de quién se habla? Desde el capítulo 1, capítulo 2, ¿de quién habla? De Jehová. De Dios, el Padre, de Yahvé, El Creador. Yahweh, del Creador, exactamente, de Dios, el Padre en el Antiguo Testamento. Luego, en el Evangelio, en los Evangelios se habla de Jesús. Luego en el libro de los Hechos y en las epístolas se habla del Espíritu. Según el Evangelio de Juan, le dice, en el Evangelio de Juan Jesús dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. El que me ha escuchado a mí, ha escuchado al Padre. El que ha escuchado al Padre, me ha escuchado a mí. Entonces voy a aplicar eso, lo que enseña el Evangelio de Juan. Y yo entiendo que en el Antiguo Testamento habla del Dios Padre. Y se habla del Dios Padre, habla del Dios Hijo y habla del Dios Espíritu. Entonces estoy de acuerdo con este versículo 2, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son las Sagradas Escrituras según aquí en el versículo 2? El Antiguo Testamento. Sí, exactamente. Es el Antiguo Testamento porque en ese tiempo ellos no tenían los escritos del Nuevo Testamento. No existían todavía. ¿Ven? Entonces sí, son las Sagradas Escrituras, es el Antiguo Testamento, es lo que habíamos dicho. Entonces dice versículo 3, acerca de su hijo, quien según la carne era de la descendencia de David. Vamos a ver, según aquí presenta a Jesús, porque ya empezó a decir que Jesús, de Cristo Jesús, dice que es su hijo. ¿Hijo de quién? De Dios. Entonces, según aquí, se presenta, va a presentar a Jesús como el Hijo. Entonces, cuando presenta al Hijo, tiene un peso fuerte, muy fuerte de aquí, desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Ahora, quien según la carne era descendencia de David. ¿Cómo según la carne? ¿A qué se refiere como según la carne? Porque a veces nosotros tomamos una idea, bueno, lo voy a explicar más adelante, pero dice según la carne. ¿Se acuerdan que en Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo? Ajá, en el principio era el verbo y el verbo, bueno, en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, cosas así. Y en el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho ¿qué? Carne. Carne, es la misma palabra. ¿Qué significa según la carne? Según un ser humano. Es decir, en el versículo 14, la palabra o el verbo fue hecho ser humano. Entonces, según la descendencia humana o la ascendencia humana, bueno, era de la descendencia de David. Ahora, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento Dios le prometió a David que nunca iba a dejar solo su trono, que alguien se iba a sentar en su trono. Bueno, precisamente
en el momento más difícil que podía pasar el pueblo judío, donde no había un rey, donde eran oprimidos, donde estaban casi esclavizados por Roma, llega no un rey, llega el Rey de Reyes y toma el lugar. Y es lo que está diciendo Pablo. Ahora, entonces nosotros nos preguntaríamos hasta aquí, ¿a quiénes les está escribiendo Pablo? Bueno, pero lo que está diciendo aquí ahorita es, todo eso lo saben los judíos. Posiblemente los gentiles no saben mucho de esto. Sin embargo, vamos a descubrir que en la iglesia de los romanos hay gentiles y hay judíos. Es decir, judeocristianos. En el libro de los Hechos aprendimos que hay judeocristianos. Pablo es un judeocristiano. En el libro de los Hechos aprendimos que hay judíos, judeocristianos, y hay judeohelenistas cristianos. Pero en este caso, yo no sé, yo creo que hay judeohelenistas cristianos y hay gentiles cristianos en esta iglesia, ¿ok? Entonces, de la descendencia de David. Y dice, quien fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad. Ahora, esta idea de espíritu de santidad, nosotros entendemos que es la idea del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí es más la idea de que el espíritu que santificó. Entonces, no necesariamente como el título de Espíritu Santo, sino el Espíritu que hizo esa obra. Entonces ya hemos visto que en la presentación de Pablo está Cristo Jesús, en la obra que fue encomendado, está Dios, el Evangelio de Dios, y también está ¿quién? El Espíritu. Entonces, dice, y quien fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo nuestro Señor. Ahora, vean el peso que está poniendo aquí Pablo, porque algunos dicen, algunos dicen, Jesús sí es hijo de Dios, pero Jesús no es ¿qué? Dios. No Pero es Dios. ajá, algunos así dicen, pero vean el pasaje, dice, nuestro Señor. Este versículo este palabra de Señor en el versículo 4 es, ay, permítanme tantito. En el versículo 4 es Kyrios. Esa es la palabra en griego. Kyrios, Señor, soberano, amo, dueño. Ahora, si ustedes saben, en el Antiguo Testamento, la mayoría sabemos, bueno, yo creo que sabemos, en el Antiguo Testamento, los judíos no mencionaban el nombre de Dios, sino que usaban el tetragramatón, donde ponían puras consonantes, donde no se pronuncia. Y algunos dicen, este es el verdadero nombre de Dios y se pronuncia Yahweh. Algunos dicen es Yahvé. Otros le han traducido al español y le ponen Jehová, pero realmente no hay pronunciación. Y entonces, para omitir esa pronunciación, en el Antiguo Testamento no llamaban Yahweh, ni Yahvé, ni Jehová. ¿Cómo le llamaban? Señor, Adonai. Entonces, en el Antiguo Testamento se le dice Señor. Y entonces Pablo dice, ahora dice, Jesucristo, ¿nuestro qué? Señor. Señor. Vean el mensaje, está diciendo, Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Señor, es el Hijo de Dios, pero también es el Señor. Pablo está presentando en este del 1 al 6 va a presentar el mensaje. Él presenta aquí, ¿cómo le podríamos decir? Compreso o comprimido. En estos del 1 al 6 presenta su mensaje que ha proclamado por todo el mundo grecorromano. Y es el mensaje que les quiere decir a los romanos, a la iglesia de Roma. Y les quiere presentar. No es un mensaje, sí es un mensaje cristocéntrico, pero es un mensaje donde habla del Padre, donde habla del Hijo
y donde habla del Espíritu. Y lo va a presentar así. Vean, versículo 4. Por él recibimos la gracia y el apostolado. Aquí es una figura literaria que se llama endiadis. Gracia y apostolados tienen un mismo significado. No es que primero gracia y luego el apostolado. No, esta es la gracia del apostolado. Entonces, vamos a encontrar algo fascinante aquí en la carta a los romanos, y es que Dios tiene la iniciativa. Ya lo vimos. Desde el versículo 1 encontramos que Dios tuvo la iniciativa. Pablo, siervo de Cristo Jesús, Dios o Jesucristo, podemos ponerlo, ya, porque ya descubrimos quién es Jesucristo, es Dios. ¿Ok? Entonces, Él tiene la iniciativa porque Él llamó, Él apartó, Él prometió. eh, ¿Qué más? Fue declarado Hijo de Dios con poder espiritual. Él envió a su Hijo, Él resucitó, Él es nuestro Señor. De Él recibimos todo. Entonces, según esta carta, la iniciativa es de Dios. Esto me hace recordar allá en Génesis capítulo 2 y capítulo 3, cuando Dios crea al hombre y lo pone allá en el Edén. Entonces, el hombre tiene que responder a ese llamado de Dios. El hombre tiene que responder a una fe de obediencia. Dios hizo al hombre, no para que el hombre aceptara sin más ni más a Dios, sino para que el hombre decidiera por Dios. Entonces, cuando crea al hombre en el Génesis, lo crea. Algunos dicen, es que allá en el Edén, el hombre, en Génesis capítulo 2, Adán significa ser humano. Es decir, Adán representa a hombre y mujer. No es Adán como hombre nada más, es un ser humano. Entonces, cuando crea al hombre, Dios lo está invitando para que lo acepte como su Dios. ¿Cómo es esa invitación? Con el mandamiento. Y el hombre tenía que decidir. O sea, Dios no creó al hombre para que él automáticamente decidiera por Dios. Lo creó para que él tomara su decisión. Y entonces, ¿qué sucedió con el ser humano? Ahí en el Edén, rechazó esa relación con Dios. Su respuesta a Dios fue no. Cuando el hombre falla, cuando el hombre falla ante Dios, cuando el hombre desobedece, ¿qué sucede? Inmediatamente el hombre dijo, Señor, perdóname porque no cumplí el propósito que tú me creas. Ya desobedecí, ya la regué. Eso hizo, ¿verdad? En el capítulo 3. No. No. ¿Qué hizo? Bueno, el hombre no hizo nada. Bueno, sí hizo algo. Cuando Dios viene a buscar al hombre, Se escondió. ¿qué hace el ser humano? Se escondió. Se esconde. Y entonces viene la iniciativa de Dios. Esa es la iniciativa de Dios. Cuando el hombre falló, Dios vino. No fue el hombre que fue a Dios, fue Dios que vino al hombre. Y cuando Dios confronta al hombre, ¿el hombre qué hace? Le echa la culpa a la mujer. Las malas relaciones. Vean, eso es lo que sucede. Y estoy hablando del hombre como ser humano porque el hombre le echa la culpa a la mujer y la mujer le echa la culpa ¿a quién? A la serpiente. La serpiente ya no encuentra a nadie, pues ya ni modo, ya. ¿Ok? Entonces vean, esto es la iniciativa de Dios. No es iniciativa del hombre, es Dios haciendo la obra. Entonces, versículo 5. Por él recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe. ¿Qué es fe? Algunos dicen, es que la fe es creer que Dios existe. No, fe no es creer como que Dios existe. Fe es un compromiso de obediencia a Dios. Eso significa fe. Más bien, podemos decir, fe es
venir a una relación con Dios. Esa es la fe. Fe no es creer que Dios existe. Creas o no creas, Dios existe. Sin embargo, fe es venir a una obediencia con Él, a un compromiso, a una relación con ese Dios. Entonces, esa es la invitación y el apostolado para la obediencia de la fe a favor de su nombre en todas las naciones. Aquí, la palabra naciones en el versículo 5 es naciones. Aquí es etnos. Es la palabra etnos, naciones, pueblos o raza. Pero los traductores siempre ponen pueblos, naciones, pero hay un conflicto aquí. Pero cuando tú lees la carta a los romanos y cuando ya estudiaste el libro de los Hechos, te vas a dar cuenta que la palabra correcta que debió de haber puesto o de haber puesto un traductor es esta palabra: a todos los gentiles. Sin embargo, cuando ponen naciones o cuando se ponen naciones, yo creo que los traductores también contemplan esto. Entonces, si tú pones gentiles, dirías que solamente el apostolado que Dios le dio a Pablo solamente debería de ser para los gentiles. Sin embargo, descubrimos que no solamente es para los gentiles. ¿Dónde estábamos? Se me perdió el... Aquí. Entonces, no solamente es para los gentiles, también es para los judíos. Entonces, volvemos a lo anterior. Entonces, nación sí está dando todo el sentido de lo que el autor está diciendo. Nación quiere decir, naciones quiere decir gentiles y judíos. Los judíos, acuérdense que los judíos consideraban que ellos eran el pueblo elegido y por tanto todos los demás eran gentiles. Ellos eran solamente el pueblo. Y aquí el mensaje, la obra o el ministerio de Pablo no es para un pueblo, es para todos los pueblos. Es decir, hermanos, entendemos que el plan de Dios no es llamar a unos, no es llamar a algunos cuantos. El plan de Dios es llamar a todos. Versículo 6, entre las cuales están también ustedes, los llamados de Jesucristo. Y entonces ahí podemos decir, entre los cuales están ustedes, pues ustedes son los gentiles, pero también hay judíos. Entonces también son gentiles y judíos. Todos han sido llamados. Nuevamente, Pastor, ajá, adelante. si regresa a donde está usted viendo la parte El- de lo que significa, es que ahí dice gentiles y dice no judíos. sí, sí, Ajá, exactamente. ok. Porque la idea de la palabra más va, etnos es naciones. Etnos, la palabra etnos es naciones. Pero de acuerdo al mensaje de Pablo que va a estar dando, es la idea de gentiles. Pero vamos a descubrir en el capítulo 1 y capítulo 2 que la carta va dedicada a los gentiles y va dedicada a los judíos y va dedicada a los creyentes y va dedicada a los no creyentes y va dedicada a todas las naciones. ¿Ok? Esa es la dedicación de Pablo en su carta. Vamos a descubrir. Tenemos que seguir leyendo para descubrir eso. Ahorita todavía vamos en la presentación, el proemio de la carta. Entonces, versículo 6, entre los cuales están también ustedes los llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser, ¿qué? Santos. Esta palabra de llamados a ser santos, a veces nosotros pensamos, aquí no tiene la connotación de santos como una perspectiva moral, como de moral. Santo es apartado. Por ejemplo, en Corinto,
A ver si si puedo hacer grande aquí. Sí, sí estoy grabando, creo que sí. Uy, ajá. Ok. En Corinto en Corinto hay un Acrocorinto. Según Estrabón, es un geógrafo del siglo I. Creo que es, no sé si es del siglo I o un siglo antes de Cristo, no recuerdo muy bien. Pero Estrabón no es un geógrafo. Y ese Estrabón dice que en Corinto había un Acrocorinto. El Acrocorinto era enorme, que donde tenían muchas deidades ahí, de deidades griegas. Y entonces dice que probablemente, según decía, él exageraba, bueno, dice Witzmeyer y dice Roloff que Estrabón exageró, pero según él, dice que en ese lugar había 1000 prostitutas o sacerdotisas prostitutas. Bueno, en las religiones paganas, a esas sacerdotisas o esas prostitutas se les llamaba prostitutas santas o profetisas santas. Y tú dirás, bueno, ¿qué santo tiene que sean prostitutas? No, el detalle no es que se utilizaba la palabra de santo para hablar de una perspectiva moral, sino que se hablaba de un apartado. Esas personas o esas mujeres eran apartadas para ese ministerio. ¿Ven? Entonces, aquí en la carta a los romanos es lo mismo que sucede. Dice, entonces, esta es llamados a ser santos. Fuimos llamados, somos apartados. Y luego dice, gracia a ustedes. Quiero que vean, esta gracia es charis a ustedes. Y paz. Creo que paz es Irene. Creo que es Irene. O Irene, que le llamamos Irene. Luego se me olvida ahí. Irene, ajá. La palabra en griego es Irene, paz, bienestar. Cuando ustedes conozcan que esta es la palabra en griego, en hebreo, ¿cuál es la palabra para decir paz? Shalom. O nosotros hoy lo ponemos como Salem. Cuando ustedes conozcan a alguien que se llame Irene o Salem, esas son las personas más pacíficas del mundo. Ellos no tienen problemas con nadie, ¿verdad? Esas personas, pues, Lo porque ando se ríen. dudando. ¿Porque se ríen? Bueno, quién sabe por qué. Esas son las personas, Es como ponerle Ángel a tu hijo, sabes que va de todo lo contrario. ok, muy bien. Bueno, aquí dice, gracias a ustedes. Entonces, Pablo va a utilizar esa combinación. No recuerdo cuál es la palabra. Creo que los griegos no utilizaban gracia. Hay otra palabra que es, no sé, no me acuerdo, no sé, pero no es gozo, no recuerdo qué otra palabra. Y es una combinación que Pablo va a hacer porque ¿No era Haris, Maranata? no, es para los griegos, Maranata es para los hebreos. Ok. Y entonces Pablo va a utilizar una combinación entre hebreo y griego para dar un mensaje porque él quiere incluir a todos, no quiere dejar a algunos afuera, quiere incluir a todos. No recuerdo, para la próxima se los digo la palabra, no recuerdo cuál es, pero es una palabra en griego. Y dice paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vean que aquí Pablo está poniendo al mismo nivel al Dios Padre, y al mismo nivel de Señor Jesucristo. ¿Ven? O sea, la gracia y la paz vienen de Dios, pero también vienen ¿de quién? De Jesucristo. Jesucristo. Ese es el mensaje. Y ustedes dirán, ahí se comprime todo el mensaje, pero no, cuando vamos a entrar a la carta y vamos a descubrir un montón de cosas que Pablo va a empezar a decir. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Está bien. Continuamos para ver qué dice. Entonces Pablo va a dar la razón de por qué quiere ir.
porque si él quiere ir, yo creo que los de allá, oye, pues ¿qué, en qué la estamos regando? Pues si va a venir Pablo. En aquel tiempo Pablo ya era muy conocido. Va a venir Pablo acá. Y yo creo que Pablo lo que va a decir lo que habíamos dicho acá, donde dice que él es el apóstol de los gentiles o de las naciones. Entonces, si él es el apóstol de los gentiles, ¿se acuerdan? Creo que en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 9 dice, mm, le dijo el Señor, ve, porque este hombre me es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Si Pablo tiene el ministerio de ir a los gentiles, ¿dónde es la capital de los gentiles? Pues es Roma. Y entonces, si Pablo no ha llegado a Roma, Pablo se siente, o sea, pues no he llegado allá. Tengo que ir a Roma, tiene ese propósito. Y entonces dice aquí, primeramente doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos ustedes, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Es la capital, es Roma. Todos deben de conocer en Roma. De hecho, hoy utilizamos frasecitas de, ¿cómo dice? Preguntando, ¿se llega a dónde? A A Roma. Roma, porque todos los caminos llevaban a Roma. Lo más grande en aquel tiempo era Roma. De hecho, en el libro de los Hechos, dice, en Hechos 1:8, y me seréis testigos cuando haya venido, y me serán testigos cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿O cómo dice? Ajá. Dice, voy a Sí, me parafrasear, seréis testigos. ¿ok? Cuando haya venido sobre Me- vosotros el Espíritu Santo. Nosotros, el Espíritu Dice, Santo, no, perdón, y recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán y testigos. serán testigos ¿En dónde? en En Jerusalén, Jerusalén, Samaria, Judea, Samaria, Judea primero, Judea Samaria y y hasta lo hasta lo último de la último tierra. de la En el libro de tierra. los Hechos, lo último de la tierra es Roma. Entonces Pablo tiene el plan de ir a Roma y entonces dice, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Entonces vean, la presentación de Pablo, cuando imagínense los lectores romanos están un poco, hasta que alguien sabe que sí, sí, nuestra fe ha sido proclamada en todo el mundo, wow. Entonces vean, la presentación de Pablo, Pablo es listo. Y entonces él no quiere llegar con problemas allá a la iglesia de Roma. Quiere presentarles y decirles, bueno, muchos. ¿Y cómo Pablo no lo va a saber si ahí estaba Gallo, ahí están otros? Posiblemente, creo que en el capítulo, creo que es en el capítulo 16 de Hechos. No, no lo voy a tomar, sí, no. En el capítulo 16 de Hechos, creo que Pablo se encuentra con Priscila y Aquila. Y Priscila y Aquila, creo que en el año 52 Claudio César, el emperador, corrió a los judíos. Y entonces, Priscila y Aquila los corrieron, vienen de Italia, vienen de Roma, y entonces ellos llegan acá a Corinto. Y ahí se encuentra con Pablo y es donde ellos saben hacer tiendas y Pablo también sabe hacer tiendas y se juntan en la obra misionera y ahí empiezan a sembrar iglesia, ahí en Corinto. Entonces, Pablo ha de haber escuchado por Priscila y Aquila y otros romanos qué es lo que estaba pasando en Roma. Y entonces él sabe y dice, porque su fe es proclamada en todo el mundo. Entonces, ellos ya, yo creo que cuando las iglesias de Roma, la iglesia o las iglesias de Roma escuchan este mensaje, dicen, ya nos sentimos mejor, pues estábamos preocupados, a lo mejor estábamos haciendo mal el ministerio. Y entonces ya Pablo les aclara. Y entonces el versículo 9, porque Dios a quien sirvo en mi espíritu. Ahora, espíritu significa, bueno, en griego es neuma. ¿Dónde está? Ay, sí me perdí.
¿Dónde dice? ¿Dónde voy? En el versículo 9. No, pero estoy en Romanos 1:9. Dios, a quien sirvo de corazón. Según aquí le pone, aquí para mí es mala traducción de la NBI, porque NBI pone de corazón. La palabra es neuma. La palabra neuma es espíritu. Ahora, probablemente sea, algunos piensan que se está refiriendo, corazón es la idea de alma, de la idea del alma. Nos han enseñado en teología que, por ejemplo, que el hombre es bipartito o tripartito. ¿Sí han escuchado esto? ¿Sí? Sí, Sí. Bueno, sí. eso no es una enseñanza bíblica. Esa es una idea griega. La idea griega, hay una idea griega que es que está tu cuerpo y está el espíritu. Y cuando tú mueres queda o el alma, queda tu cuerpo y se va al espíritu o el Y cuerpo y el cosas así. alma. Bueno, en el Antiguo Testamento no existe eso. Ahora, debemos de entender que la enseñanza, que la revelación se dio en el Antiguo Testamento y los autores del Nuevo Testamento toman del Antiguo Testamento para dar su enseñanza, pero también utilizan ideas que tenían los griegos o ideas de su contexto para dar una enseñanza, pero ellos no están aplicando, bueno, no están, como dijera, ellos no están dando esa enseñanza. Ellos utilizan eso para dar una enseñanza, pero no están de acuerdo. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, eh, Juan utiliza la idea platónica. ¿Cuál es la idea platónica? La idea platónica es que hay un mundo arriba, un mundo perfecto, es un mundo perfecto, y hay un mundo abajo, que es un mundo imperfecto. Y entonces, según la idea platónica, o el mundo de abajo es un espejo, es la sombra del mundo de arriba, pero el mundo de abajo nunca puede llegar al mundo de arriba. Esa es la idea platónica. Y Juan va a utilizar esa idea, pero no la va a enseñar. Él dice, hay un mundo de arriba, que es el mundo de Dios, que es perfecto. Y hay un mundo de abajo que es imperfecto, pero Dios está llamando a este mundo de abajo para que llegue al mundo de arriba. ¿Ven? Que Pablo solamente está utilizando esa idea para dar su enseñanza. Bueno, perdón, Juan. Bueno, Pablo también utiliza ideas griegas para dar su enseñanza. Entonces, en el Antiguo Testamento no hay una enseñanza de que el hombre es bipartito o tripartito. En el Antiguo Testamento hay la idea, y en el Nuevo Testamento existe la idea de que el hombre es un ser completo. Es decir, cuando habla de cuerpo, está hablando de la persona. Cuando habla de alma, está hablando de la persona. Cuando habla de carne, está hablando de la persona. Cuando habla de espíritu, está hablando de la persona. No existen esas separaciones. Nosotros sí hemos desarrollado eso porque nosotros agarramos un montón de ideas y en la teología lo que hacemos es agarramos versículos de aquí, de allá, de acá y formamos una teología. Pero eso no existe, viéndolo de la manera como aparece, como lo encuentras aquí. Entonces, si la palabra neuma, espíritu, aparece aquí, que según la NBI le pone de corazón, que existen esas dos posibilidades. Puede ser el corazón, que puede ser como una actitud del ser humano, o puede ser el Espíritu de Dios. Yo me inclino más por la idea que aparece en la Reina Valera 2015, porque Dios a quien sirvo en mi espíritu, aquí podrías decir mi espíritu, porque estás hablando como de tu actitud, pero aquí yo, yo me atrevo a suponer que es más el Espíritu de Dios, porque ya descubrí o ya descubrimos que todo desde el versículo 1 está hablando de la iniciativa de Dios, no de la iniciativa del hombre. Entonces yo creo, porque Dios, a quien sirvo
En mi espíritu sí, en el espíritu de Dios, en el evangelio de su Hijo. Entonces Dios, el espíritu y el evangelio de su Hijo me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Entonces, versículo 10, rogando que si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes. Ahora, cuando ustedes se encuentren en Espíritu Santo, siempre van a encontrar que es neuma. Cuando hable del espíritu del hombre, van a encontrar neuma. Ahora, ¿cuándo identificas que es espíritu de Dios o espíritu del hombre? Siempre espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando hable de espíritu, siempre es de arriba, de Dios. Pero cuando hable del espíritu del hombre, siempre va a ser un comportamiento o una conducta. No es que el hombre tenga, algunos dicen, el hombre tiene una parte espiritual. No existe parte espiritual. Somos un ser completo, completo total. No se entiende a una persona, no se puede entender a una persona sin su cuerpo o sin su alma o sin su espíritu. No se puede entender. No existe. No es Pero, como a ver, que, ajá, sí, una duda. Pero ¿por qué dicen, Gabriel, a veces que la sí. parte espiritual es la que se comunica con Dios? Porque eso también lo enseñan en teología. Sí, se enseña esa idea de que la parte espiritual es la comunicación con Dios, pero Es correcto. esa parte espiritual no es mía, El e- Espíritu Santo. es de Dios, exactamente. Es Dios el que hace posible eso. No, no es que sea yo. Ok. Entonces, esa es la idea. Ahora, está bien, yo nada más estoy explicando lo que yo he encontrado en desde la perspectiva bíblica. Ahora, Ujú. hay muchísimo de eso porque es una teología enorme, pero la idea, lo vamos a ver aquí cómo lo presenta Pablo, incluso en el 1:18, ¿dónde está? En el 18 en adelante dice, por tanto Dios los entregó a la impureza en las pasiones de su corazón para deshonrar sus cuerpos. Aquí cuerpos es la misma idea de carne, es la misma idea del ser humano. Entonces, deshonrar tu cuerpo no es que ya me deshonré mi cuerpo y mi espíritu no, no. Deshonro mi cuerpo es todo el ser completo. Esa es la idea. Entonces, deshonrar todo, soy un ser completo. Por ejemplo, cuando Jesús se hace carne, se hace totalmente un ser humano, no una parte, es totalmente ser humano, toma carne, toma cuerpo. Ahora, nosotros podemos entender, la única forma en la que podemos entender a Dios es como un ser espiritual. Y tú me vas a preguntar, ¿y cómo es eso? No lo sé, pero sí entiendo que Dios, la idea es lo que dice en Juan capítulo 4, donde dice, donde habla, Dios es espíritu, ¿sí? Ajá. Entonces dice, Dios es espíritu, pero no porque Dios se limite a un cuerpo espiritual, sino más bien Dios es espíritu porque es la forma, mi hermana, ¿quién dijo mi hermana Elidia? Correcto. Porque es la forma en la que Dios se relaciona con el ser humano. Ok. Entonces lo espiritual tiene que ver con la relación que Dios viene hacia nosotros. Y Dios nos ha dado de su espíritu. Eso es lo que Ujú. podemos entender. Ahora, nuevamente, si empezamos a hablar, tenemos un montón de dudas, yo tengo un montón de dudas también ahí, pero sí puedo entender, porque por ejemplo, Job le dice a Dios, le dice, cuando tú vengas, yo ya no estoy. ¿Para qué? Porque la idea del judío era que el cuerpo se quedaba ahí. Si tu cuerpo se quedaba en el sepulcro, ahí se acababa todo. Sin embargo, viene Jesús y nos muestra que no se queda ahí, sino que hay vida. Y en Filipenses 1:23 dice,
Creo que en 1:23 dice Pablo, dice, no sé qué elegir, dice, quisiera estar con Cristo, pero yo sé que es mejor estar con ustedes. Estar con Cristo es morir. Yo entiendo que en el momento de morir, en el momento de de que un creyente muera, va a la presencia de Cristo. ¿Cómo? Eso sí no lo sé. ¿Cómo sucede? ¿Cómo pasa? Pero si tu cuerpo está en el sepulcro, ¿qué es lo que va? Eso no lo sé. Hay un montón de posturas y un montón de ideas de cómo va a ser eso. No lo sé, porque Dios no lo ha revelado. Hay cosas que Dios sí nos ha dicho, pero hay cosas que no, que son de Él. Y no nos lo dice, pero sí nos da una promesa. Nos da una promesa que vamos a estar con Él. Algunos piensan que en ese momento sucedió la resurrección. A otros tienen la idea de que es su espíritu el que vaya. Y otros tienen un montón de cosas. Pero no existe una enseñanza, no hay una enseñanza clara que diga así es. Solamente hay posturas y hay ambigüedad. Pero la idea que podemos entender que es más probable es la idea que nos enseña el Antiguo Testamento. Y la idea del Antiguo Testamento es que el ser es un ser completo, no es por separado, no hay partes del ser humano, somos un ser total. Dios así nos hizo. Entonces, eso es lo que podemos entender. Y entonces Pablo sí está diciendo, dice, porque deseo verlos para compartir con ustedes, no, perdón. Dice, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, me es testigo de que sin cesar me acuerdo de ustedes siempre en mis oraciones. Les digo, existen las dos posibilidades. Una es que espíritu se refiere a la conducta y otra es que espíritu se refiere al Espíritu Santo. Para mí es más probable que sea Espíritu Santo por todo el contexto de la carta, de la iniciativa de Dios. Y luego el versículo 10, rogando que si de alguna manera por la voluntad de Dios, por fin yo sea bien encaminado para ir a ustedes. Dice, bien encaminado, dice, entonces Pablo tiene esa idea que Dios, por la voluntad de Dios, nuevamente, él no dice, yo porque yo quiero voy a ir, sino según Pablo, dice que él va a ir porque esa es la voluntad de Dios. ¿Ven? Entonces, Pablo Dios le ha dado ese ministerio y Pablo va a ir allá. Entonces dice versículo 11, porque deseo verles para compartir con ustedes algún don espiritual. Otro asunto dice. Entonces dice, yo no voy a ir con ustedes para amonestarlos, para exhortarlos. No, yo lo que quiero es servirles, pero también lo que quiero es que ustedes me sirvan. Y lo que quiero es que todos sirvamos. Maravilloso esto, ¿eh? Pablo no va como el apóstol que él trae la verdad absoluta, no, él se presenta y dice, porque quiero, dice, compartir, dice, con ustedes algún don espiritual, a fin de que sean afirmados. Entonces el plan de Pablo es servir. Y ese es el propósito. Y entonces lo que están escuchando esta carta, yo creo que le dicen, Pablo, te estamos esperando, adelante, vente, ¿no? 12. Esto es para ser animado juntamente con ustedes. Me gusta esto, porque no dice, yo he escuchado de ustedes que están desanimados. No, quiero, dice, para ser animado juntamente con ustedes. O sea, yo los voy a animar, ustedes me animan a mí, yo voy a servirles, ustedes me sirven y esto es mutuo. Este es un diálogo. Por eso yo les digo, esta clase, mi idea es que sea un diálogo. Ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes y todos aprendemos de todos. ¿Ven? Y entonces está presentando así. Dice, por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pablo no dice, porque yo tengo una fe más elevada, yo ya estoy en otro nivel. Ustedes están aprendiendo. No existe eso. En la obra de Dios no existen los niveles de espiritualidad,
No existen los niveles de santidad. Solamente existimos personas que servimos e intentamos servir. No existen niveles. Yo he escuchado mucho eso. Fulanito de tal ya está en otro nivel. Y es más, mis hermanos, esto que vamos a aprender aquí en la carta no es para decir yo ya estoy en otro nivel. No, tampoco es para eso. Es para darme cuenta. Bueno, la misma carta nos va a llevar a eso. Para darme cuenta que no estoy en ningún nivel. Para darme cuenta que un creyente como un no creyente necesita de Dios. Para darme cuenta que un creyente y un no creyente necesitamos arrepentirnos. Para darme cuenta que todos los días yo necesito arrepentirme. Y todos los días necesito ir a mi Dios. Bueno, ya me adelanté. Perdón por espolearle lo que sigue. Pero vean, versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes. Hasta ahora he sido impedido. Pablo no dice por quién ha sido impedido. Según en Hechos 16, a ver, creo que sí. Permítame tantito. Dice, atravesaron la región de Frigia y de Galacia porque les fue prohibido por el Espíritu Santo. Según en Hechos, quien les prohibía pasar a algún lugar era el Espíritu Santo. Y creo que según Pablo, en Primera Tesalonicenses 2:17, a veces Pablo consideraba que quien le impedía no era el Espíritu Santo, dice en el versículo 18. Por eso quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos lo impidió. Sin embargo, aquí Pablo no dice quién se lo impide. Probablemente, lo más probable es que según lo que Pablo ha narrado desde el versículo 1, quien se lo está impidiendo es Dios. ¿Sí? Entonces, aquí es Dios. A veces Pablo no sé en qué momento él sabe que dice que es el diablo, no sé, según. Pero según aquí es Dios el que le está impidiendo. Entonces, para tener algún fruto también entre ustedes, así como entre las demás naciones. Otra vez, naciones. La idea es, Pablo es el apóstol de las naciones, el apóstol de los gentiles. Pero nosotros descubrimos que Pablo no solamente fue apóstol de los gentiles. En el libro de los Hechos, él cuando llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba principalmente? A ¿Se la acuerdan? sinagoga. A las sinagogas. Así es. ¿Y quiénes están en la sinagoga? Los judíos. Los judíos. ¿Ven? Entonces, Así es. nosotros no podemos decir, no, Pablo solamente fue a los gentiles. Bueno, por ejemplo, hay una idea. Pedro, su ministerio fue a los judíos y Pablo fue a los gentiles. Pero descubrimos en el libro de los Hechos que sí, que Pedro fue a los judíos, pero también él fue a los gentiles. Por ejemplo, lo vemos en el capítulo 10 cuando fue con Cornelio. Y Pablo, sí, su ministerio era a los gentiles, pero descubrimos que cada vez que llegaba a una ciudad, a un pueblo, él comenzaba a compartir a los judíos. ¿Ok? Ok. Versículo 14. Tanto a griegos como a bárbaros, tanto a sabios como a ignorantes soy deudor. ¿Por qué? A ver, díganme, ¿qué piensan ustedes? ¿Por qué Pablo es deudor a bárbaros, a sabios y a ignorantes? A griegos, a bárbaros, a sabios e ignorantes. Por ejemplo, si hablamos de griegos, son gentiles. Todos estos que está mencionando son gentiles. Griegos, bárbaros, sabios, los sabios son de los gentiles, e ignorantes también, ellos dicen que son de los gentiles. Los judíos decían que los gentiles eran los ignorantes. Adelante, mi hermano Julio. ¿Será porque él se presentó como siervo? Es deudor, pues, también para servirlos, creo yo. Posiblemente. ¿Por qué? ¿Por qué más? ¿O por qué piensan? Yo pienso que pudiera ser porque está hablando de que no había podido ir porque había sido estorbado.
A lo mejor en otras ocasiones quiso hablarle a más, a griegos, a no Ajá. griegos, a sabios, pero no había podido y se consideraba un deudor porque no les había podido llevar el evangelio. Ok, eso les debe de llevar el evangelio, pero se supone que la iglesia de los romanos, ellos ya tenían el evangelio. Gavis, Adelante. yo creo que podría haber sido por su antigua vida, ¿no? Que persiguió y maltrató a muchos. Ok, yo creo que va por ahí. Sí, 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 por ahí va. Por ahí va. Porque recuerden, Pablo se siente deudor porque él era perseguidor. Él fue perseguidor, persiguió a la iglesia y él se siente deudor porque él pensaba que estaba sirviendo a Dios, pero él descubre que estaba haciendo lo contrario. Y cuando Jesús lo llama a este ministerio, él descubre que es deudor. Ahora la pregunta, nosotros hermanos tenemos, y entonces él descubre que toda su vida era un fracaso y que necesitaba que Dios viniera a transformarlo, a darle la gracia, a darle la vida. Ahora la pregunta es, ¿nosotros también somos deudores? Y claro. Sí, Si no predicamos el evangelio, sí. Sí. somos deudores, porque nosotros entendemos que somos deudores por lo que Cristo hizo por mí, darme vida, darme todo. Bueno, por eso Pablo se siente deudor, no porque les deba algo a ellos, sino porque todo se lo debe a Cristo. ¿Sí? Ok, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Ok, Pablo ya explicó, ya dijo cuál es el propósito, a qué va el Evangelio de Dios, pero no ha explicado qué es el Evangelio. Dijo, ha dicho el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de Dios, pero no ha explicado qué es el Evangelio. Y entonces, en el versículo 16 y en el versículo 17 va a explicar lo enormísimo. Entonces, vean lo que va a decir. Vamos a entrar a un asunto tremendo, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Pues es que Poder de Dios. esto, miren, es que a veces nosotros pensamos, nosotros simplificamos o vemos el Evangelio de manera simplista, lo simplificamos y pensamos que el Evangelio es las cuatro verdades espirituales, por fe, evangelismo explosivo, dar un mensaje de conversión, una predicación. Ese no es el Evangelio. El Evangelio, según Pablo, bueno, primero dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Y dice Barth, dice, pues obviamente un ser humano no puede avergonzarse jamás del Evangelio. Lo, m- lo más probable que tenía que pasar es que Dios se avergonzara del hombre, pero Dios no lo hace porque es Dios. Entonces dice, pues es poder de Dios. Ahora ven, vamos a la idea de si es poder de Dios. Si Dios con todo su poder, no, bueno, yo no digo con todo su poder. Yo no digo que es con todo su poder, pero con su poder creó el universo. Y si existe la idea de multiversos, y según el universo tiene 200.000 millones de galaxias, el universo observable, y cada galaxia tiene 200.000 millones de estrellas, y cada estrella tiene como un sistema solar como el que nosotros tenemos, y en algunos lugares hay más planetas. Y si estamos hablando solamente del universo observable, y si en ese universo
Hay más universos, el multiverso. ¿Quién creó todo eso? Dios. Dios, definitivamente. Ese. Nada más solamente estoy comparando un poquito porque yo no alcanzo a vislumbrar esto. Pero según Pablo, el Evangelio es poder de Dios. Entonces, si el Evangelio es poder de Dios, no necesita ser defendido. No es una verdad entre muchas verdades. Es la verdad. No necesita ser defendido. Es más, el Evangelio, es más, tú y yo Debe necesitamos ser ser, predicado. Ujú. Tú y yo necesitamos ser defendidos por el Evangelio. Es el poder de Dios, no es cualquier cosa. Sí debe ser predicado. Pero, por ejemplo, nosotros hablamos del Evangelio, queremos presentar a Dios, queremos presentar a Cristo. ¿Quién es Cristo? Es Dios. Queremos presentar a Dios el Padre, Dios, al Espíritu. Pero, ¿cómo le presentamos a una persona a Cristo? Por medio del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es poder de Dios. Entonces, yo pienso que tenemos que volver a ir a los evangelios y se acuerdan cómo Jesús presentó su evangelio. En el evangelio de Marcos, ¿cómo presentó su evangelio Jesús? A ver, recuérdenme, los que estuvieron en el evangelio de Marcos. Invitando al arrepentimiento. Exactamente. Bueno, no necesariamente el arrepentimiento, porque El según tiempo está cumplido, decía. ok, pero ese fue Juan Con el él. Bautista. ¿Ok? ¿Alguien más? Los invitaba a una relación con él. Perfecto, exactamente. Lo único que yo puedo hacer es invitar a alguien, es decirle, ven, conoce a ese Dios. Oye, pero a ver cómo es. Y yo le tendría que decir, es que no lo entenderías. Tienes que venir, conócelo por ti mismo. ¿Cómo lo hago? Pues mira, cada sábado o cada miércoles en casa tenemos una reunión, cada domingo tenemos, y con eso lo puedo conocer. Lo vas a empezar a conocer y vas a seguir conociendo. Y yo digo que aún ni la eternidad nos alcanzará para conocer a ese Dios. Porque la palabra Dios, dice Carvalho, dice, no entendemos qué es lo que decimos con esa palabra. Y con ese ser, no entendemos qué significa. Porque Dios va más allá de lo que pensamos de Él. Dios es más grande que lo que nosotros pensamos. Dios, a veces nosotros pensamos, es que Dios es un Dios superior. No, Dios no es un Dios superior. Dios es el Dios, que de Él depende todo. Dios es el todo. Si alguien puede tener algo de poder, no puedes entender que ese poder venga de algo más. Ese poder viene de Dios, porque es la única fuente de todo poder. Es la única fuente de la vida. Si alguien en este universo puede llegar a tener vida, es por Él. ¿Ven? Por eso les digo, nos quedamos cortos. Y entonces Pablo está presentando, en este versículo está presentando lo impresentable, lo inimaginable, lo que no podemos comprender, lo que supera toda nuestra imaginación, lo que supera toda nuestra mente, lo que supera todo lo que podemos llegar a conocer. Entonces, Pablo dice, ese es el evangelio. Porque para el hombre es imposible llegar a la salvación, pero para Dios es posible.
solamente en Dios y solamente por Dios. Y solamente Dios hace todo. Vean, dice, para salvación a todo aquel que ¿qué? ¿Qué Que cree? cree. Al judío primero. ¿Por qué primero al judío? Porque es el pueblo escogido. Posiblemente porque es el pueblo escogido, pero yo digo primero al judío porque el judío es el que dice saber más. Aquí podríamos decir, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primero al creyente y luego al no creyente. Primero al judío porque él tiene la ley, él tiene el Antiguo Testamento. Tú y yo tenemos la palabra de Dios, pero también al griego, al gentil, también al no creyente. Es decir, los que más necesitamos el evangelio no son los no creyentes. Los que más necesitamos el evangelio somos tú y yo, los creyentes. Todo el tiempo necesitamos el evangelio. Todo el tiempo necesitamos del poder de Dios. Todo el tiempo necesitamos de Dios. Cuando llegue un momento en el que yo diga, ya no necesito arrepentimiento, vuelvo al inicio, me rebelo contra Dios, no necesito de su evangelio. Pero yo me doy cuenta que hoy necesito arrepentirme y mañana necesito arrepentirme y pasado mañana necesito arrepentirme. ¿Ok? Bueno, versículo 17. Porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Ahora, el justo vive por la fe, pero ¿qué fe? Ahora, vamos a descubrir más adelante, este, para concluir, voy a dar tres principios en esta clase. Hay tres principios en todo que para interpretar esta carta. Y uno es, el primer principio es que Dios es Dios. Ya lo hemos descubierto aquí. Dios, yo, la salvación no es porque yo hice algo, no es porque logré algo. Y algunos dirán, pero es que yo he creído y por eso llegó. A ver, según vamos a ver qué dice Efesios capítulo 2. ¿Dónde está Por Efesios? gracia. No por obras, para Exactamente. que nadie se gloríe. Esa Ok. misma fe la ha depositado en nosotros. Sí. Vean, versículo 8. Nosotros lo usamos para evangelizar. Porque por gracia son salvos, por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios. ¿Qué no es de nosotros? La fe. La fe. La fe, ¿Qué más? La gracia. La la gracia. gracia. ¿Qué más? ¿Salvación? La salvación. Tú dices, ok, ya quedamos. Bueno, si no- oye, todo el paquete completo. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es que me ha dado gracia, me da salvación, pero para recibir eso me ha dado fe. Y luego en el versículo 9 dice, tú dices, bueno, las obras que yo hago, esas sí son mías, porque Dios me tiene que recompensar por lo que yo haga. Pero según el versículo 9 dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Uy, ya empezamos mal. Entonces versículo 10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Entonces ya dijimos, la gracia, la salvación, la fe, ¿y qué más? No es de nosotros. Y las buenas obras. Y las obras. Las obras son consecuencia de la salvación. Sí. Ahora, las obras son la relación con Dios y que Dios provoca en nosotros. Entonces, vean, cuatro cosas. Entonces, cuando venimos aquí
Dice, porque en él la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, pero el justo vivirá por la fe. Ahora, según el versículo 17 dice que Dios se revela por fe y para fe, pero en el versículo 18 dice, pues la ira de Dios se manifiesta. Esta manifiesta es la misma palabra de revela. Vamos a ver si es cierto. Voy a decir, no, pues aquí le está inventando. Vamos a ver si es cierto. Según la palabra es, ¿dónde está? Revela, la palabra es apocalipto. Apocalipto. No, apocalipto. Es esta la palabra, apocalipto. Entonces la palabra apocalipto, quitar lo que cubre, descubrir, revelar. Y según aquí en el 18 dice, la ira de Dios viene revelándose o manifestándose. Es la misma palabra, apocalipto. Entonces, va a contrastar, desde a partir del versículo 18, Pablo va a hacer un contraste con el versículo 17. Entonces, cuando Dios revela su justicia, también revela su ira. Y eso lo vamos a descubrir en la siguiente clase. ¿Ok? Ok. Preguntas, traumas, Muy bien. comentarios hasta aquí. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Cuáles fueron los 3 principios? Ah, pero perdón. Ah, qué bueno que. Bueno, me fui en banda. Bueno, hay 3 principios que vamos a utilizar. Dios es Dios. La otra es la fe es nada. Y la otra es la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Ya descubrimos que Dios es Dios en el versículo 16 y versículo 17. Y en el mismo versículo 17 vamos a descubrir que la fe es nada de acuerdo a Efesios que vimos. ¿Por qué la fe es nada? Porque descubrimos... Ajá. ok. Sí, Está adelante, bien. hermana Lidia. Es que la fe no tiene valor en sí mismo. No. O sea, la fe nada más es un medio para alcanzar el fin. Ok, O sea, la fe exactamente. tiene valor por el objeto de la fe, que en este caso es Jesucristo. Exactamente. Entonces, la fe y la misma fe Dios me la ha dado. Es decir, Dios me ha dado todo el paquete completo. Y lo único que yo puedo hacer es creer con un compromiso, creer, venir a una relación con Él. Es lo único que puedo hacer. Yo no aporto nada a la redención. La redención se me ha dado por gracia. ¿Ok? Esas 2. Y la diferencia entre un creyente y un no creyente es que el creyente sabe que no hay diferencia. Eso lo vamos a descubrir en el versículo, capítulo 1 del capítulo 1 del 18 al 29, creo que es 28, 29, y en el capítulo 2. Y concluye en el capítulo 3. ¿Sale? Ok, ahora sí. Escucho apreciaciones de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? Adelante, mi hermano Julio. Sí, como hablo yo, ¿ah? Sí. Pues hermano, pues yo creo que cada vez que conocemos más, nos damos cuenta que conocíamos menos o que seguimos ignorando muchas cosas, ¿no? Y yo solo quiero recalcar eso que mencionó acerca de que, pues, la idea errónea de que somos cuerpo, espíritu y no sé qué cosas, porque lo usamos mal entonces, ¿no? Porque a veces siempre en los cultos dicen, no, pues vamos a alimentar el espíritu. Entonces, si pensamos en ello, pues también podemos pensar en que vamos avanzando de manera diferente, ¿no? Avanzo el cuerpo, avanzo el espíritu, también avanzo el alma. Entonces, entenderlo como uno solo, que somos uno y que no tenemos esa división marcada, te hace pensar que tienes que trabajar duro en ti, porque hay personas, o podemos caer en el que, sí, yo descuido mi cuerpo, pero el espíritu soy acá mucho, ¿no?
o que no sé, que sí, yo no voy a la iglesia y porque yo mejor por obras o yo mejor mi cuerpo y así, o que mi cuerpo es un templo, sí, pero lo que sale son culebras. Entonces, yo creo que esto es bueno, al menos para mí entenderlo así, porque ya no puedes, siempre buscamos la manera de acomodarnos a favor y así ya no hay, o sea, entenderlo como es, ya no hay pretexto para el día de mañana para decir nadie me dijo o no sabía o, o no se entendió. Es mi participación, hermano. Ok, yo escuché una vez, bueno, no una vez, muchas veces, que se me han acercado y dice, hermano, ore por mi vida espiritual. Y yo me les he quedado viendo y digo, hoy. Y entonces, a ver cuántas vidas tienes. ¿Tienes una vida espiritual? ¿Tienes, y luego separas o tienes una vida secular? Algunos dicen la vida secular o la vida espiritual, pero no existe esa separación. Sí. No, bueno, es que como cristianos sí tenemos que estar en constante crecimiento en